capacitores o condensadores. Vamos a revisar ahora, después de haber observado que un capacitor era un dispositivo que almacena energía y que físicamente representa dos placas planas y paralelas, una que adquiere una carga positiva y la otra una carga negativa al conectarse a una fuente de energía o a una batería. Los capacitores tienen una capacitancia, así se llama la capacidad que tienen de almacenar energía. Las unidades eran faradios y nosotros veíamos que esas unidades, que eran los faradios, tenían asociadas cantidades pequeñas y por lo tanto lo asociábamos a un milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio, etcétera. Lo definimos la vez pasada. También dijimos que la capacitancia o la capacidad de almacenar energía se calculaba como el área del capacitor por epsilon sub 0 dividido entre la distancia que separaba las placas. Pero también dijimos que la capacitancia se podía calcular dividiendo la carga almacenada en el capacitor entre el voltaje al cual ha sido conectado. Esta última definición es la que vamos a usar acá. Vamos a decir también entonces que los capacitores pueden tener una configuración en paralelo, como ocurrió con las resistencias, y en serie. Solo que aquí ocurre lo contrario. En los capacitores en paralelo, allá con la resistencia, lo que se hacía era que el inverso de la capacitancia era, perdón, el inverso de la resistencia era la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Eso era cuando estaban allá en paralelo. Ahora aquí con los capacitores va a ocurrir lo contrario. Cuando están en paralelo, la capacitancia equivalente se van a sumar las capacitancias individuales y viceversa. Cuando están en serie, en la resistencia lo que se hacía era que la resistencia equivalente se sumaban las resistencias. Ahora en los capacitores o condensadores, lo que vamos a hacer es que para hallar la capacitancia equivalente en serie, el inverso de la capacitancia va a ser la suma de los inversos de cada una de las capacitancias, es decir, es lo contrario de las resistencias. O sea, las resistencias en paralelo solo se sumaban en cuanto a las resistencias, aquí las capacitores en paralelo es que se van a sumar. Si allá en las resistencias cuando estaban en paralelo, lo que se hacía era que el inverso de la resistencia equivalente era la suma de los inversos. Aquí se va a hacer lo mismo, pero cuando están en serie. Entonces ocurre lo contrario. Lo que se hacía con los circuitos en paralelo para la resistencia se va a hacer aquí con los que están en serie y viceversa. Veamos un ejemplo. En el primer ejemplo vamos a calcular cuál es la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Queremos también la carga que se almacena en el capacitor equivalente. Este es el capacitor. Vamos a decir que la fuente de voltaje es de 12 voltios y que hay tres capacitores que, como usted observa, están en paralelo. La placa superior de los capacitores está conectado a cualquier punto del cable que esté en la parte superior y el capacitor o la placa horizontal que está abajo en cada uno de los capacitores está conectado, todas están conectadas al mismo cable o al mismo punto. Al punto B en realidad está conectado a la parte de abajo del capacitor de 0.1 microfaradios, de 0.2 y de 0.3. Esa U en realidad es micro, por ahí salió mal, pero es micro, ya conocemos el símbolo de micro. Muy bien, entonces con eso podemos decir que los capacitores están en paralelo. Muy bien, entonces veamos cómo lo calculamos. Como los capacitores están en paralelo, hemos dicho que en el caso de los capacitores en paralelo simplemente se van a sumar. Entonces sería fácil, la capacitancia equivalente sería la suma de las capacitancias de cada uno de los
condensadores o capacitores. Así que sería 0.1 microfaradios más 0.2 microfaradios más 0.3 microfaradios. Eso nos da una capacitancia equivalente de los tres capacitores de 0.6 microfaradios. Muy bien, esa sería la capacitancia equivalente. Ahora nos piden cuál es la carga que se almacena en el capacitor equivalente. Esos tres capacitores van a ser sustituidos por uno solo de 0.6 microfaradios. Entonces ese capacitor equivalente, ¿cuánta carga tiene? Dijimos nosotros que la capacitancia se calculaba de dos maneras. Una era área por epsilon sub 0 entre la distancia que separaba las placas, y segundo, como la carga dividido entre el voltaje. Así que voy a usar la segunda. La capacitancia es carga entre voltaje. Este voltaje que está dividiendo lo voy a pasar al lado izquierdo a multiplicar. Entonces multiplico capacitancia por el voltaje. La capacitancia es 0.6 microfaradios. Vamos a recordar que micro significa por 10 a la menos 6. Ahí está. 0.6 por 10 a la menos 6 faradios. Y el voltaje en el circuito para el sistema de capacitores es de 12 voltios. Así que multiplicado por 12 voltios eso da 7.2 por 10 a la menos 6. Como es carga eléctrica sería coulombios. Esa sería entonces la carga almacenada en ese capacitor. Hay que tener en cuenta algo importante. Esta carga que hemos encontrado de 7.2 por 10 a la menos 6 se distribuye en los tres capacitores. Es decir, que cada uno de ellos adquiere una carga diferente por tener diferente capacitancia, pero al sumar las tres cargas de los tres capacitores, eso da 7.2 por 10 a la menos 6. Así que si yo sumo la carga en el capacitor 1, la carga en el capacitor 2 y la carga en el capacitor 3, me va a dar una carga equivalente de 7.2 por 10 a la menos 6. Eso significa acá. Veamos el ejemplo número 2. Ahora tenemos un capacitor o un conjunto de capacitores, tres capacitores, pero ahora ya no están en paralelo, sino que están en serie. Allá con las resistencias dijimos que en serie solo se sumaban las resistencias. En el caso de los capacitores dijimos que se hace lo contrario, que el inverso de la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las capacitancias. Ahí está la formulita, así que sustituimos. El inverso de la capacitancia equivalente es 1 sobre 4 picofaradios, 1 sobre 5 picofaradios y 1 sobre 20 picofaradios. Eso nos da, al sumarlos, un medio. Un cuarto más un quinto más un veinteavo, eso da un medio. Así que al darle vuelta, la capacitancia equivalente nos quedaría 2 sobre 1. Eso sería 2 picofaradios. La capacitancia equivalente entonces es 2 picofaradios. Y entonces de nuevo, para hallar la carga almacenada en el capacitor equivalente, sería la capacitancia como el cálculo de la carga entre el voltaje. Pasamos a multiplicar el voltaje otra vez. Sería la capacitancia equivalente que obtuvimos, que era 2 picofaradios. Recuerde que pico significa por 10 a la menos 12. 2 por 10 a la menos 12 faradios por el voltaje que nos está generando este circuito, que es de 45 voltios. Eso nos da un resultado de 9 por 10 a la menos 11 faradios. Y esa sería entonces la carga almacenada. Ojo lo que significa acá, ya no significa lo mismo. En este caso ocurre cuando los capacitores están en serie, que esta carga que hemos encontrado de 9 por 10 a la menos 11 es la carga almacenada en cada capacitor. Ya no se distribuye, sino que es la carga en cada capacitor, de tal suerte que, por ejemplo, si vamos de izquierda a derecha en el capacitor 1, ahí donde está el más, la carga positiva que adquiere este capacitor es 9 por 10 a la menos 11 faradios. La placa de la derecha, que es negativa, adquiere una carga negativa de menos 9 por 10 a la menos 11. Luego en el capacitor 2 a la izquierda
serían 9 por 10 a la menos 11 faradios. Y a la derecha, en la placa de la derecha, siempre del capacitor 2, menos 9 por 10 a la menos 11. Es decir, que esta carga no se distribuye en partes, sino que es la carga absoluta en cada capacitor. Aquí es más, aquí menos, etcétera. Muy bien, veamos un tercero donde vamos a combinar las dos cosas, igual que la vez pasada. Vamos a hacer uno sencillo combinado y luego vamos a ver si le podemos complicar. Este es el capacitor equivalente que queremos calcular entre los puntos A y B. Así que lo primero que hacemos es identificar que el capacitor de 12 y de 6 faradios están en serie y por lo tanto voy a aplicar la fórmula correspondiente. Como están en serie, sería 1 entre la capacitancia equivalente, es un doceavo más un sexto. Un doceavo más un sexto da un cuarto. Eso sería 1 entre la capacitancia equivalente. Así que al darle vuelta, capacitancia equivalente sería 4 sobre 1, me va a dar 4 microfaradios. Así que en vez de esos dos capacitores, ahora vamos a sustituir uno solo, pero ahora de 4 microfaradios. Ahí está, mira, donde estaba el de 12 y 6, ahora está uno de 4. Seguimos. Ahora observamos que hay 3 capacitores que están en paralelo, el de 2, el de 10 y el de 4. Mire. Entonces, le vamos a llamar capacitancia equivalente 2 y dijimos que cuando están en paralelo, simplemente se suman. Así que capacitancia equivalente 2 será 2 microfaradios más 10 microfaradios más 4 microfaradios. Eso nos da un total de 16 microfaradios. Entonces, en vez de esos 3, ahora colocamos uno solo. Mire, ahí está el de 16 arriba y abajo el que teníamos de 4 microfaradios. Ahora finalmente entonces tenemos una nueva capacitancia de esos dos. Le voy a llamar simplemente capacitancia equivalente porque sería la última. Y como están en serie, entonces 1 entre la capacitancia equivalente sería 1 sobre 16 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios. Eso nos da 5 16avos. Así que al darle vuelta, la capacitancia equivalente sería 16 quintos. Y 16 quintos, si usted lo divide, nos da un dato exacto. 16 entre 5 nos daría 3.2 microfaradios al darle vuelta. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de todo este sistema es 3.2 microfaradios. Eso sería por hoy. Recuerde que a las 3 de la tarde hay un examencito, no lo vaya a olvidar, que es el examen del periodo. Nuevamente vamos a evaluar circuitos como el último examencito que hicimos, circuitos con resistencias nada más. Muy bien, allí lo vamos a dejar.